Buenas noches para todos. Desde la red de Patrimonio Ambiental y la red de Turismo Patrimonial, les damos la bienvenida a nuestro programa Las Voces del Patrimonio. Hoy desde el corregimiento de Altavista. Vamos a presentar el programa Conexión entre Montañas. Nos acompañan hoy don Hernán Darío Piedradita de la Corporación Entre Montañas y Marisol Zapata de la Mesa Ambiental del corregimiento de Altavista. Buenas noches, bienvenidos. Don Hernán y doña Marisol, ya pueden iniciar la charla. Bueno, muchas gracias. Y si quieren, empiezo yo. ¿No vas a hablar algo primero? Hola. Bueno, doña Marisol, empiece. Bueno, mm, no, yo soy Marisol Zapata Garcés, vivo en la vereda Buga del corregimiento Altavista. Nosotras tenemos una experiencia muy chévere con los niños y las niñas del Centro Educativo Presbítero Carlos Mesa Sánchez, con una huerta limpia, orgánica. Lo que cultivamos ahí es en la modalidad de producción orgánica. ¿Qué buscamos con esto? Enseñar e incentivar a los niños y a las niñas a, a que lo que cultiven sea limpio, que que sea huerta para el autoconsumo, ellos se consumen lo que se cosecha ahí, totalmente orgánico, no agregamos ningún químico, elaboramos los biopreparados con plantas que tenemos en la huerta, como la ruda, el ají picante, la altamisa que está en la zona, pues no la cultivamos ahí, pero está alrededor. También utilizamos el ajo, utilizamos la cola de caballo que está en el predio, en mi propiedad. Con esto hacemos los biopreparados para fumigar los cultivos y evitar los ataques. Y también pues cuando se presentan ataques, pues también con eso los controlamos, lo que garantiza que no utilizamos ningún agrotóxico. ¿Qué buscamos con esto? La protección del medio ambiente, ya que estamos ubicados cerca a la reserva del Barcino, que es una reserva que adquirió la Secretaría del Medio Ambiente para la conservación hídrica o forestal, y la biodiversidad de flora y fauna que tenemos en esta parte alta de Buga, así como también generar seguridad alimentaria. También en base a esto, logramos que la Secretaría de Inclusión Social y Familia, viendo la necesidad de las familias y que en la zona hay muchas mujeres cabeza de familia, logramos que se trajera a todo el corregimiento un proyecto de huertas caseras, las cuales están en las casas de las mujeres y los hombres también, obviamente. Porque, porque esta idea, porque esta idea no necesitaban predios grandes, si las mujeres no tienen predios, sino un solarcito o un patio entonces las que tienen solar o terrenito cultivan en su terreno, pero las que no, entonces no eran excluidas, sino que se les entregaba un determinado número de canastas, insumos como abono, semillas, fertilizantes también orgánicos, y se les hacía acompañamiento técnico. En estos momentos han sido beneficiadas alrededor de 600 familias con este proyecto. La escuelita Presbítero Carlos Mesa Sánchez también. En la corporación Acueducto Altavista también lo incrementamos. En todos estos espacios lo que buscamos es que los niños y las niñas aprendan y se concienticen de producir limpio, y que aprendan que los campesinos y campesinas son los que cultivan la tierra, los que se levantan desde muy tempranas horas antes de amanecer a cultivar, y que no es como de cuando empezamos que les preguntábamos, ¿ustedes saben de dónde llegan los alimentos que ustedes consumen?
Y ellos decían, del éxito, de la minorista. Pues suena muy chistoso, pero así nos respondían. Les preguntábamos también, ¿de dónde, ustedes saben de dónde es la leche? No, no nos contestaban de la vaca, nos decían, no, de la nevera, los huevos. No, pues también los compramos en la tienda. Entonces también les empezamos a enseñar a ellos y a ellas que que la leche es de la vaca, que la vaca tiene los terneritos, que tiene estos cuidados. Les empezamos a enseñar, a hacer, a mostrarles cómo, pues, cómo cuidar estos animalitos, cómo cuidar las gallinas, cómo cuidar los conejitos, para que ellos interactúen y vean pues como todo el proceso y aprendan a valorar los campesinos y campesinas. Pues esa ha sido como el fuerte de nuestra idea de proyecto. Es algo pues que económicamente no vendemos prácticamente nada, pero que lo hacemos con muchísimo amor, mm, tratando de dejar pues una huella en este planeta de destrucción, porque los seres humanos somos muy destructivos, sino pues como también como de amor y ganas de proteger esto que es tan maravilloso que se llama planeta y que nos regala tantas cosas alrededor. Y dando gracias a Dios y a la vida, que donde estamos ubicados contamos con una biodiversidad hermosa de flora y fauna, que estamos rodeados de especies nativas de árboles espectaculares, de que somos ricos en agua. Entonces, pues todo eso es lo que a mí personalmente me llena de alegría y me ha motivado a hacer todo esto. Y bueno, pues es como la experiencia maravillosa que he tenido pues como en mi vida, me llena de satisfacción. También hacemos parte de la mesa ambiental, donde también llevamos pues como la orientación y la importancia de cuidar todas estas maravillas que tenemos a nuestro alrededor. No sé si quieran pues como preguntarme en algo más o quieren que les cuente, qué más quieren que les cuente. Bueno, díganme. Sí, doña Marisol, las preguntas las hacemos al final de la charla. Y ahí pueden Ujú. continuar. Mm, pues en síntesis, eso es como lo que estamos haciendo acá en Patio Bonito y en Buga. Esa es como una pequeña reseña de lo que hacemos. Muy bien. Don Hernán, ¿quiere continuar? Sí, Sí, dale, dale, ya ya continúo. continúa. Bueno, mientras don Hernán continúa, doña Rosa había levantado la mano. ¿Quién puede, doña Rosa? Lista la pantalla, don Hernán, ya está compartida. ¿Puede ampliar la imagen, por favor? Y gracias. No, no, no me amplía, pues acá en mi pantalla está amplia, pero miro acá en la pantalla de la reunión y no abre como debería. Vas abajo, en la parte inferior izquierda hay una copita, ahí toca la copita y se amplía toda la pantalla y así la vemos todos compartida. ¿Sí lo ves? Sí. Usted está en la... Ujú, sí. Igual sirve así, tranquilo, siga don Hernán, tranquilo. No veo la copita. Acá arriba. No. Siga tranquilo, cada uno lo puede ampliar en su pantalla, en el celular lo puede ampliar, tranquilo. Sí, listo.
Ligera paz. Va a ensayar de otra manera. Ven acá. Listo. Excelente, felicitaciones, así es. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, Hernán, muchas gracias. Bien, pueda continuar con la charla. Vale, me presento, mucho gusto, Hernán Piedradita, integrante de la Corporación Conexión entre Montañas del Corregimiento de Altavista. Esta idea nace realmente hace poco, ¿cierto? Desde que notamos la siguiente necesidad. Como lo mencionaba nuestra compañera Marisol anteriormente, nuestro territorio es un territorio muy rico en biodiversidad, flora, fauna, entre otros. Pero notábamos que al momento de preguntar acerca de estas riquezas que tenía nuestro corregimiento y preguntamos a los habitantes del mismo, muchos no lo conocen en realidad. Por ejemplo, acá en el corregimiento de Altavista, en Centralidad, arriba en Buga, contamos con el camino de Huaca. Y yo me di la tarea de preguntar qué podrían contarme del camino de Huaca. Y algunas personas simplemente me decían que era un camino que lleva a San Antonio de Prado o arriba a la torre, ¿cierto? Cuando en realidad este es un camino ancestral. En vista de esto, nos dimos como a la tarea de investigar acerca de todo esto, toda esta historia, todo esto que tiene nuestro corregimiento, porque en muchas ocasiones decimos conocer nuestro territorio como la palma de nuestra mano, pero si hacemos la siguiente actividad, que sería colocar la mano con la palma hacia abajo y dibujarla de memoria, no nos quedaría igual, ¿cierto? Entonces es como el decir, yo vivo allí y lo conozco, pero en realidad no sabemos qué es lo que realmente hay en este sector, ¿cierto? Inicialmente comenzamos con recorridos en las 4 microcuencas de nuestro corregimiento, las cuales son Manzanillo, Centralidad, Aguas Frías y Morro Corazón. En el transcurso de estos recorridos encontramos mucha riqueza, ¿cierto? No solo en fauna y flora, sino en estructuras, por decirlo así, antiguas, como por ejemplo esta que tengo por aquí, ¿cierto? Que son estructuras de las primeras fincas que hubieron en nuestro corregimiento y el cual hoy por hoy se encuentran abandonadas y consumidas por la maleza. Y es increíble el encontrar este tipo de estructuras, por decir, a 15, a 20 minutos de lo rural o de donde nos deja el bus. Por otra parte, también realizamos unos recorridos no solo con los habitantes del sector, sino también con personas de otros lados. Por ejemplo, el recorrido que tienen acá en pantalla se hizo con Secretaría de Juventud. En este recorrido, días antes nos dimos a la tarea de hacer como un reconocimiento acerca de la ruta que íbamos a realizar y encontramos unas de las primeras fincas que hubieron en nuestro territorio, que hoy por eso se conoce como la finca abandonada, y por este camino que iniciamos acá en Centralidad, en el sector La Perla, salimos al sector de La Esperanza. Relativamente se ve cerca, pero fue un recorrido que nos llevó poco más de 3 horas, en el cual encontramos tapias, encontramos bateas, encontramos una piscina y entre otros, lo cual nos podría como dar un breve abrebocas acerca de cómo se vivía anteriormente en nuestro corregimiento. A cabo de estos recorridos, nuestro objetivo no va en simplemente dar a conocer qué fue lo que hubo anteriormente, lo que desconocemos.
Hubo un tiempo en el que nuestro territorio estuvo estigmatizado por la ola de violencia. Incluso aún, actualmente, a mí me preguntan, ¿y usted dónde vive? Y uno dice, yo vivo en Altavista. Y ¡ah! Por allá. Y uno se baja del carro, ahí mismo lo atracan, y entre otras cosas. Pero no es así. Si en verdad no se dejan llevar tanto de esto que comentan o de lo que pasa en las noticias, se podrían dar a la tarea de venir a nuestro territorio y conocer un poco más de lo hermoso que se encuentra oculto entre estas montañas. ¿Por qué digo que oculto? Porque nuestro territorio se encuentra rodeado por montañas, por cordilleras. Y dentro de estas, si investigamos más a fondo y nos damos a la tarea de analizar cada uno de los detalles que observamos en los recorridos, directo o indirectamente, nos vamos a conectar con nuestros ancestros, con quienes pisaron estas tierras por primera vez. Estos son algunos de los caminos que se encuentran en nuestro territorio, estructuras. Esta es la entrada al Cerro de las Tres Cruces, uno de los nuevos bebés de Secretaría de Medio Ambiente, el Cerro Tutelar de las Tres Cruces, el cual tiene una historia bastante interesante. Actualmente se conoce como el Cerro del Deporte, pero muy pocas personas saben que anteriormente se conocía como Morropelón. ¿Por qué Morropelón? Porque este era el único cerro que no contaba con ninguna especie de árbol. Un árbol en la cima que es un falso laurel. De resto, se encontraba totalmente pelado. Este cerro, en el año 2019, fue adquirido por Secretaría de Medio Ambiente y por el área metropolitana con el objetivo de convertirlo en un parque ambiental. En este, por ejemplo, se nota mucho lo que hablaba anteriormente. Hay personas que lo suben todos los días y les preguntas acerca del cerro y simplemente te van a decir, no, este es el morro del deporte. No, esto tiene un solo dueño. Cuando ya no es así. Anteriormente era privado, ¿cierto? Por eso no se habían realizado intervenciones ni nada por el estilo. Y actualmente se han sembrado alrededor de 90.000 árboles de 52 especies con el objetivo de convertirlo en este parque ambiental. Y resaltando que ya es público. En nuestro territorio, la conexión con la naturaleza no solo se da de día, sino que de noche hay mucha biodiversidad, una rica biodiversidad que muchos no conocemos. Por ejemplo, esta fotografía fue tomada en el Ecoparque de Buga. Y esta fotografía fue tomado en una montaña que por acá la connotamos como la Torre. Y es increíble uno subir desde allá con el silencio que hay en esta zona, el frío, el viento, y observar un atardecer de estos. Por ejemplo, ese que se ve allá en el fondo es la luna. Y créanme que desde el fondo, abajo donde se ve la ciudad, no se puede ver un atardecer de estos. Adicional a de estos recorridos, también intentamos resaltar mucho aquella cultura que se encuentra en nuestro territorio. Por ejemplo, acá tenemos artesanos, personas que aún manejan los cultivos, por ejemplo, de cebolla, tomate, zanahoria y entre otros, ¿cierto? Y una de las comidas típicas o de las que más se ven en nuestro territorio. ¿Alguien podría decirme cuál es el plato que hay en pantalla? Bueno, este es un dulce de maíz, ¿cierto? Por muchos puede ser conocido como natilla, o natilla de pilón, o natilla pilada, entre otros. Estos son platos que prácticamente no se ven, ¿sí? Porque ya hoy en día todo se encuentra muy industrializado y de alguna manera se ha como facilitado realizar este tipo de platos. Por ejemplo, estos tamales. Estos tamales ya se fabrican también
a alta escala. Y usted se va a comer un tamal de estos, por decir, en el centro o algo así por el estilo, y, y no va a ser igual a un tamal que se ha hecho en leña, ¿cierto? Y no es por nada, pero los tamales de nuestro corregimiento alteísta son de los más ricos que pueden haber en el área metropolitana. Uno de nuestros propósitos es fortalecer nuestro territorio en cuanto a la cultura. Y en un futuro, no solo concentrarnos en el territorio de Altavista, sino también en los otros territorios que nos rodean, en las otras comunas. Porque de alguna u otra manera, todos tienen una relación interesante. Por ejemplo, si nos vamos un poco a la historia, el Camino de Huaca, hay algunos textos que indican que todos estos caminos se conectaban con San Antonio de Prado, con Itagüí, con Envigado, con Sabaneta, incluso cruzaba por todo el Valle de Aburrá, por toda la área metropolitana y subía hasta arriba el Alto de Arbi, el cerro que hoy por eso se conoce como Pan de Azúcar, y ahí se encontraban varias ramificaciones. Incluso de estas que hay en pantalla, esta es una réplica de unos caminos que incluso conectan con Cocorná, con Marinilla, con, con Bogotá, y entre otros, que anteriormente estos se dieron no, para, para que se diera la colonización de nuestro territorio. Por acá se canjeaban mercancías, se transportaban personas, entre otros. A la vez también realizamos actividades recreativas, ¿cierto? Enfocadas también en todo eso que se encuentra dentro de nuestro territorio. Este es uno de los caminos más interesantes que, que nosotros le llamamos conexión de vida, porque el camino mantiene así limpio como se encuentra ahí en la imagen. Y hay algunas ramificaciones cortas a derecha e izquierda del camino, por decir unos 10, 15 metros, que al momento de entrarnos ahí, es como si nos encontráramos en la mitad de la selva. En estos espacios los aprovechamos muchos para realizar actividades de recuperación y canalización mental, porque hoy en día salud no es solo es alimentarnos bien ni hacer ejercicio, sino también darnos un espacio, cerrar los ojos, respirar profundo, conectarnos con nosotros mismos y darnos a la tarea de identificar cada uno de los sonidos que nos rodean y que alcanzamos a percibir. Por ejemplo, esta es una estructura que se encuentra acá en Centralidad, tiene historia, porque yo recuerdo que en eso del 2001, 2003, yo visitaba a la familia que vivía en esa finca. Y hoy por hoy uno pasa y pareciera que tuviera 100, 50 años de abandono. Incluso hay estructuras que aún cuentan con el lavadero, cuentan con los baños, incluso podemos llegar a identificar las ramificaciones del alcantarillado que se manejaba en ese entonces, que era por estos atenores, que eran unos tubos de concreto completamente pesados. Esta imagen que tienen en pantalla fue el cierre de la actividad y el recorrido que realizamos con Secretaría de Juventud. Esta es una de las primeras fincas que hubo en el sector de La Esperanza, que es la finca de Don Conrado. Y hay una vista espectacular, ya que logramos divisar casi en 360 nuestro territorio. Y así como les contaba anteriormente, es eso, es rescatar nuestra historia, nuestro patrimonio.
porque patrimonio no es solo decir, ah, sí, es que el Camino de Huaca existe, sino que es también saber contar esa historia, conectar con esa historia y llegar al punto de imaginarnos en esos tiempos en que bajaban por ahí todas esas mercancías hacia el centro de la ciudad. Cómo, cómo ese camino se dio, cómo lo construyeron, o qué podemos encontrar en él que nos lleve a la reconstrucción de esa historia. Que, por ejemplo, arriba, por este camino de Huaca, cerca a un sector o a un punto que llamamos la Virgen, se encuentran petroglifos, que son estas figuras talladas en piedra. Y, y yo voy a contar mi experiencia. Yo soy una persona que transitaba, por decir, 3, 4 veces al mes, desde hace muchísimo tiempo. Y hace apenas un año me vine a dar cuenta que esos petroglifos existían. Entonces, eso es a lo que nosotros queremos llegar. Que si nosotros vamos a iniciar un recorrido, nuestro propósito como participante de este recorrido no sea llegar de primero a la meta o al punto final de la actividad, sino quedarnos a la tarea de recorrer, analizar, preguntar e investigar cada, cada detalle que llame la atención de un recorrido. Por ejemplo, hace poco estuve en un recorrido en el Parque Arby por uno de los caminos ancestrales prehispánicos y alguien encontró una roca redondita, la encontró así en uno de estos caminos. Bueno, y la cargó durante todo el recorrido, la llevó y en cierto punto, cuando ya nos estábamos despidiendo, estaba mostrando la piedra, esta piedra se cayó, se partió y en el centro tenía como si fueran unas piedras preciosas. Entonces ustedes se pueden llegar a imaginar cuánto tiempo pasó, cuántos años llevaba esa roca puesta en ese espacio, con esa contención de historia que tenía en su interior. ¿Qué significado tuvo para elaborar esa pieza? Entonces, conexión entre montañas quiere rescatar la historia, rescatar la cultura y resaltar aquella identidad de cada uno de los sectores que nos rodea, bien sea la ciudad de Medellín, sea Corná, sea Caldas, entre otros. Porque yo sé que cada uno de los sectores, pueblos, municipios, etcétera, tiene una historia que contarnos, una historia que es importante para la historia del desarrollo del país. Porque, digámoslo de esta manera, anteriormente todas las colonizaciones se arraigaban alrededor de las iglesias. Y, y en esta connotación la fuimos llamando pueblos, ¿cierto? Poco después fue que se fueron habitando las laderas de aquellos entornos y generando así la expansión de nuestros habitantes, de nuestra cultura, nuevas culturas, etcétera. Y, y esto es más que todo como uno de los principales fuertes en los cuales nos queremos especializar como conexión entre montañas. Muchas gracias. Marisol y Andrés, muchas gracias por la exposición. Y dos puntos de pronto para complementar lo que usted dijo. Uno sobre el Cerro de las Tres Cruces, no se ha escuchado la historia. Ellos junto con el Cerro Pan de Azúcar y el Cerro del Picacho eran cerros sagrados para los indígenas. Y esos tres cerros forman un triángulo para ellos religioso, espiritual, cuya centralidad es lo que hoy es la iglesia de la Candelaria en el Parque Berrío. Eso era sagrado para ellos. Y
el punto energético para ellos hoy lo que hoy es la iglesia del Parque de Río. Y el segundo punto sobre los caminos ancestrales, que usted habla del camino de Huaca, es un camino que conducía del occidente antioqueño, de Liconia, comunicaba con Envigado, con lo que hoy es el parque. Es un camino que hoy en Envigado tiene una historia de hace más de 10.000 años documentada. Y luego comunicaba con lo que hoy es el Retiro y el Oriente Antioqueño. Entonces, para complementar los dos puntos. De resto, muy buena la exposición. Si alguien desea hacer alguna pregunta, bien para levante la mano. Don Giovanni Andrés Taborda. Bien pueda, don Giovanni. Hombre, sí, buenas noches para todos y todas, en especial pues Gustavo y Ana Clarisa, que los veo por aquí. Eh, Hombre, también para complementar los puntos, precisamente lo que hablabas de los cerros, hay precisamente una historia muy bonita de cuando entró Jerónimo Luis Tejelo en el año de 1541, que entró precisamente, dicen algunos historiadores, que entró por el camino de Huaca, venía siguiendo precisamente uno de los indios, pero cuando llegó al cerro que dice el compañero de la cruz, él allí acampó, él no quiso bajar porque ya venía entrada la noche, pero cuando con su, digamos, telescopio miró hacia lo que hoy es Altavista o hacia lo que es la planicie de Medellín, vio lo que son unas fumarolas, ¿cierto? Entonces, por eso él no quiso bajar. Al otro día, él comenzó a bajar y lo primero que le hicieron fue el buga. ¿Y qué es esa palabra buga en un contexto indígena de esa época? Precisamente un choque social. Por eso en Colombia tenemos varias bugas. Está Buga la Grande, que es la primera, está Buga, que es Buga y en Barbosa, y nosotros tenemos acá otra Buga. Esas bugas son, como les digo, choque social. Eh, con la planicie, entonces, cuando él venía bajando, precisamente lo que encontró fue precisamente recordemos que ellos venían en busca del Arbí, y el Arbí es precisamente como una ciudad de oro. Recordemos que ellos venían buscando una montaña de oro, ¿cierto? El Arbí. Inclusive cuando ellos estaban allá arriba, en el Cerro La Cruz, que vieron hacia abajo, vieron que todo eso alumbraba, brillaba, ¿cierto? Se les abrieron los ojos y pensaron que lo habían encontrado. Cuando comenzaron a bajar, lo que vieron fue precisamente sembrados de maíz aquí abajo, en lo que hoy se conoce como Medellín, en la planicie de Medellín. Eh, lo otro es que Altavista no solamente tiene ese camino importante como camino de Huaca que comunica la parte central de Altavista, Prado y el Iconia posteriormente, sino que también tenemos el segundo camino, que es el camino del Cacique, y es precisamente estos caminos que los lleva a conocerse como red de caminos ancestrales en el corregimiento de Altavista. Recordemos cuál es el camino del Cacique. Comienza en Itagüí, sube por el Alto del Manzanillo para los Itagüís. Los Itagüís son el Alto del Manzanillo, para nosotros es el Alto del Cacique, ¿cierto? Ese camino viene por toda la cordillera y pasa desde Altavista, San Cristóbal, Palmitas, de Palmitas baja de México y posteriormente a Santa Fe de Antioquia. Si nosotros fuéramos a hablar precisamente de lo que es el corregimiento Altavista, el corregimiento es una mano abierta que saluda a la ciudad. Quiero decir con eso que Manzanillo, Morro Corazón, Altavista Central y Aguas Frías, cada dedo cada punto de esas veredas es un dedo que saluda a la ciudad, ¿cierto?
cada dedo es un camino ancestral. Precisamente el mono hablaba de lo que eran esos caminos que en aquellas épocas comunicaban a lo que era el Pedrero, hoy Parque Luces. Hay que leer un poquito lo que es los caminos del ayer y las carreteras del hoy, ¿cierto? Eh, para, para, para contextualizarnos un poco ahí. Eh, el mono hablaba precisamente de lo que es hallazgos arqueológicos y petroglifos en la Virgen. Bueno, quisiera precisamente invitarlo para que me los muestre, porque verdaderamente, por más que camino me corregimiento por lado y lado, no los encuentro y lo vengo haciendo hace alrededor de unos 12 años. En todo sentido, el territorio de Altavista. Lo hago precisamente por el tema de que soy vigía del patrimonio y soy también guía de turismo. Y he precisamente trabajado el corregimiento altavista de la mano de vamos a hablar de historiadores o arqueólogos de la talla, por ejemplo, de Iván Darío Rabe. Vamos a hablar de antropólogos, por ejemplo, de Arnullo Roldán, entre muchas otras personas que han venido precisamente a trabajar lo que es Altavista. Inclusive por ahí uno de los de pronto de los que han venido así esporádicamente a trabajar con nosotros ha hecho Juan Pablo Díez, el de la Motomuseo del Manzanillo, y nos ha ayudado con todo este tema de investigación. Precisamente en el corregimiento Altavista, cuando el mono habla de prestigios arqueológicos, pues me lleva precisamente a pensar lo que era en su momento el corregimiento de Altavista fue asentamiento de indígenas notaves y yamesíes. Precisamente en límites entre Altavista e Itagüí, bajando por, se me va el nombre de ese barrio que hay ahí en Itagüí, pero cuando uno llega al alto del Manzanillo, Agizal, no es Agizal. a Gizal, ahí es donde precisamente están lo que es los petroglifos que dejaron los yamesíes en aquel tiempo. Bueno, claro que en Itagüí se llamaban, eran los itagüíes. Bueno, algo así, y por eso es el nombre. Sí, eran los Eh, Itagüíes. eh, eh, bueno, el tema del cerro Morropelón, Eh, hay dos connotaciones por lo que se dice que los indígenas lo llamaban con ese nombre. Uno de ellos es precisamente el que dice el mono, que era un morro, era un morro pelado, no tenía casi vegetación. La otra es que fuera de que no tenía vegetación, casi no tenía agua, ¿cierto? Pero, pero si nos ponemos a mirar el cerro como tal, pues el cerro en la punta no tiene agua, pero en la parte de atrás precisamente sí. Y hay dos vertientes, una baja por el Manzanillo y la otra baja por la Esperanza. Y precisamente la que baja por el Manzanillo se llama la Cañada de la Pelona. Y todavía ese nombre todavía nos recuerda el nombre que le dieron los yamesíes a lo que es el cerro Tres Cruces. Sí, bueno, en temas de arqueología y antropología del corregimiento, habría muchos otros puntos para entrar a conversar. Entre ellos, por ejemplo, Piedra Galán o Piedra Galana como es mal conocida. ¿Y por qué Piedra Galana? Nos tocaría entrar precisamente a mirar una connotación cosmológica de lo que son de todo ese tema indígena, y es que precisamente la montaña de Santa Elena era mujer y la del occidente era hombre. Precisamente en Santa Elena es donde verdaderamente existe la Piedra Galana. Piedra Galana queda abajo de Tres Cruces, precisamente por donde hubo aquella explotación que, que, que en un momento en la historia fue muy duro para Medellín, y fue precisamente por donde bajó todo ese tema
de, de la explotación que se hizo en la Comuna 8, en Villatina. Por ese lado viene a quedar Piedra Galana, hacia este lado es Galán. ¿Y qué es Piedra Galán? ¿Cuál es la cosmología que había allí precisamente de los indios? ¿Por qué era un punto sagrado esta Piedra Galán? Recordemos que queda al frente de Piedra Galán, queda lo que es precisamente la laguna encantada de Parque Arví. Eh, ahí a punto pues de dato ñoño, ellos creían que cuando el sol salía por el lado oriental, mandaba su primer rayo de luz a que se apareara con la laguna, pero el segundo rayo se lo mandaba al hombre, ¿cierto? Ahí precisamente todo el tema de hombre y mujer, y el bien y el mal, el yin y el yang. Nos tocaría entonces hacer todo un tema, pues, eso daría para hacer otro programa de otra hora y media para hablar precisamente de muchas cosas de lo que es el tema de patrimonio y memoria aquí en el corregimiento Altavista. No sé si por acá nos acompaña lo que la compañera Ludari Román, del museo tan hermoso que ella tiene en el Manzanillo, una señora que se ha dado la pela para recoger eh, aquellos ajuares, aquellos hitos del corregimiento que precisamente el mismo corregimiento, la misma comunidad estaba como condenada como a olvidar su historia, y ella la ha venido recuperando y la ha estado mostrando. Bueno, dejemos por ahí. Don Giovanni, muchas gracias por su intervención, muy, muy buenos sus aportes. Don Hernán había levantado la mano. ¿Quién fue don Hernán? Quería contarles que en el Cerro Pan de Azúcar se encuentran como unos túneles, unas cavernas. Por ejemplo, hay una piedra que se llama la cara del indio. En la base de esta piedra hay como una entrada hacia una caverna. Y cuentan los historiadores que este tipo de cavernas eran utilizadas para transportarse para hablar con sus ancestros. Y hay una persona en particular, se llama Jason, vive ahí en la sierra, y nos cuenta que una vez dentro de esa cueva, y que cuando pues es completamente oscuro, y que él comenzó a palpar las paredes de dicha caverna, y que llegó en un momento en que tocó una de las piedras, y él dice que automáticamente, instantáneamente, logró ver cómo eran esos ancestros, cómo colonizaron, cómo peleaban, cómo cultivaban, entre otros. Y adentrándonos más un poco en la historia de estas cavernas, también se cuenta que entre los cerros tutelares Pan de Azúcar, El Picacho, El Volador, Mutibara, Asomadera y Tres Cruces, existía una red de túneles, la cual era utilizada para escapar de los enemigos que les acechaban en ese entonces. En la Universidad de Antioquia, no recuerdo cuál es el nombre en sí de la sede que queda por Robledo, hicieron una investigación acerca de la historia que connota nuestro Valle de Aburrá, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que estas son investigaciones muy interesantes, muy extensas, pero que no salen de dicha universidad. Entonces, sería muy bueno, y yo sé que es posible, que nos dieran acceso a este tipo de investigaciones que hicieron, ya que lo hicieron personas especializadas en el tema, y las cuales dedicaron mucho tiempo a investigar cada uno de los detalles que encontraron en estos puntos que dieron construcción a nuestra historia.
Claro, Hernán. Sobre esa red de túneles, es una red de túneles que ha habitado en muchos lugares de Antioquia y Colombia, de la costumbre indígena. Uno de los más famosos es un supuesto túnel que va de Urrao hasta Frontino. Son muchos kilómetros de distancia y se dice que el cacique Toné en su momento lo mandó a hacer y conduce Urrao en el occidente a Frontino en el occidente antioqueño, donde antes había levantado la mano. Sí, pues es que el tema de los túneles en los cerros, eh, pues muchas veces se queda precisamente en el tema de supuestos. Lo que sí le puedo decir es que los cerros eran importantes precisamente para el tema de los cultivos, en especial el tema del maíz. Y ya el mono pues se metió ahí lo que es el Nutibara y el Nutibara y el Volador, que son precisamente dos cerros muy sagrados para lo que fueron los yamesíes en su momento, precisamente por el tema de la muerte y la vida, ¿cierto? O la muerte y la fiesta. También lo otro es que en estos cerros, pues por ello, precisamente hablando de la muerte y la vida, es precisamente todo el tema de los hallazgos, de las tumbas que se han encontrado. Eh, Tengo entendido que en el Volador han encontrado varias. En Morropelón, pues es que yo no me atrevo a llamarlo Tres Cruces, precisamente porque no me atrevo a llamarlo Tres Cruces, porque es que es una pérdida de la identidad del corregimiento. Entonces, es para no seguir como apoyando todo ese tema de la pérdida de identidad. Porque hoy en Altavista, pues es de aplausos, por ejemplo, que Marisol y que el mono digan que viven en el corregimiento Altavista. Pero si uno le pregunta al resto de personas, ellos no viven en Belén ellos no viven en corregimiento Altavista, ellos viven en Belén Altavista. Y ellos dicen, por ejemplo, los de Aguas Frías, ellos no viven en Aguas Frías, vereda de Alta Vista, sino que ellos vivo en Belén Aguas Frías. Bueno, ahí hay un tema el tema aquí es largo, precisamente para entrar a conversar. Eh, es que el corregimiento de Altavista en la historia tiene muchas cosas que contar. Precisamente el mono mostraba lo que era una pared. En su presentación mostraba lo que era una pared, pero tendríamos entonces que hablar de lo que es la historia no contada de Pablo Emilio Escobar Gaviria, ¿cierto? ¿De quién era esta finca? Esta finca era del cartel de Medellín, como por ejemplo hoy Casa Colombia. Y Casa Colombia hoy también está precisamente en riesgo de que se nos caiga. Precisamente Secretaría de Medio Ambiente, y es donde tengo mi diferencia con los de Arbi y con los de Secretaría de Medio Ambiente, es porque estamos hablando del tema de conservación de patrimonio, del tema de conservación ambiental, y tenemos en estos momentos 4 fincas que fueron importantes en su momento, y 3 de estas fincas hoy las ha tumbado precisamente Secretaría de Medio Ambiente. Vamos a hablar de una, en estos momentos así rápidamente, vamos a hablar de una. Casa Pérez. ¿Quién era el señor Pérez? ¿Y qué hizo el señor Pérez? ¿De qué año era esta casa? El señor Pérez fue el primer alcalde que tuvo Medellín en el año de 1810. ¿Qué hizo? Pues fue alcalde de Medellín. ¿De qué época era esa casa? Era, hasta donde llegan los estudios era del año de 1810. Y Secretaría de Medio Ambiente pues le parece más fácil tumbarla que meterle mano, porque es que es más importante tumbar el patrimonio y conservar especies de flora y fauna que, que conservar un tema de historia. Entonces hay precisamente todo un tema de pérdida de identidad, de pérdida cultural. Hoy Turistas del Patrimonio, que es la organización en la que presido,
tiene precisamente un PQR ante Alcaldía de Medellín, levantando la voz por el tema del cuidado del patrimonio. Es tanto que el mismo camino de Guaca hoy lo están dañando, cuando no se debería ni de tocar. Es tristemente tener que decir, pero son las directrices de la Secretaría de Medio Ambiente, y entonces el mono y las personas que son guardabosques tienen que cumplirlas, ¿cierto? Y no se deberían de hacer. Hoy, por ejemplo, en la parte alta ya no se alcanza a mirar lo que era en su momento una transversal, y el camino tenía transversales, tenía reductores de energía, pues todo un tema de tratamientos de aguas lluvias, y Secretaría de Medio Ambiente lo está tumbando porque eso no le importa a ellos, no les interesa a ellos. Bueno, a me, bueno también en el tema de historia, el corregimiento es importante, por por esas mismas casas que les acabo de decir, que eran casas grandes, que eran casas donde cultivaban y eran donde sacaban gran parte de la despensa agrícola hacia la ciudad de Medellín, para el antiguo Pedrero. Y fue en su momento, recordemos, en el año de 1900, cuando llegó precisamente el señor Charles Carré. ¿Quién era ese señor para Medellín? Rápidamente, fue el constructor de la Catedral Metropolitana de Medellín, ¿cierto? Pero ¿qué hizo él para construir los edificios que él construyó? Hacer una ladrillera. Y precisamente, ¿dónde la hizo? Dicen que la primera ladrillera que él hizo fue en la otra banda, o sea, en el occidente de Medellín. Tristemente hoy, no tenemos lo que es el horno que este señor mandó a hacer, y estaba aquí en Altavista, en la ladrillera Santa Cecilia. Hoy no lo conservamos. Precisamente pasó lo que pasó en Itagüí con los hornos de allá. Bueno, dejemos por ahí. Andrés, muchas gracias por la intervención. Ya eso da pie para hacer otro programa más adelante, sea en el mes de abril o en el mes de mayo. ¿Alguien más desea hacer alguna intervención? Bueno, también nos hablaba, sí, Ana Clarisa, dale. Quiero felicitarlos porque el programa de hoy aprendimos cantidades, nuestros invitados geniales, y el aporte que el compañero está haciendo también es muy, muy bueno. Estamos encantados aquí hablando con Luis Ramiro y los compañeros que están acá. Decíamos que de verdad nos falta sentido de pertenencia por el territorio. Mucha gente no sabe dónde vive y a veces lo ignora, o otras veces que no quiere reconocer. De verdad, alabo el conocimiento del mono, de todos, de todos los que han participado. Muchas gracias. Se la palabra. Gracias, Ana. Aquí les vamos a presentar un juego de stock que sacamos desde la red de patrimonio, justamente para que la gente identifique todo lo que hay en su territorio, sobre los caminos ancestrales, sobre los personajes históricos y sobre todos los atractivos que hay, que el común de la gente no conoce dónde viven. Este es un juego de stock que nosotros diseñamos, que lo sequeamos a todos los lugares donde vamos, y consiste en algo muy sencillo: colocar el nombre del municipio, corregimiento o territorio que estemos visitando. Colocar el nombre de 8 personajes históricos, de 8 atractivos culturales, de 8 atractivos ambientales, de 8 animales silvestres que habitan en el municipio o territorio, 8 tipos de aves, las fiestas y o actividades artísticas que se hagan en el territorio, por ejemplo, la música, la danza, teatro, qué árboles, qué flores y qué plantas medicinales hay, qué alimentos cultivan, qué gastronomía producen y cuáles son los emprendimientos patrimoniales. Entonces, con base en este juego, que se ve muy sencillo, el que lo logre llenar, literalmente tiene el suficiente material para hacer un buen guión de turismo patrimonial
y para poder conocer mejor su territorio. Eso es algo que lo llevamos a las escuelas, a todos los donde visitamos, para que la gente piense y haga memoria. Bueno, tenemos esto para mostrar. Cuando viajamos a algunos pueblos con Ana Clarice y con otros compañeros, muchas veces nos hacemos los turistas despistados y preguntamos qué hay para hacer en ese territorio. Y da tristeza porque la mayoría de la gente que le preguntamos no pasa de la iglesia, del parque, de la casa de la cultura. Entonces, por medio de este juego ya uno empieza a pensar qué es lo que hay y qué es lo que se puede ofrecer y cómo se puede hacer una mejor información y una mejor documentación de lo que tenemos. Si don Hernán está de acuerdo y doña Marisol están de acuerdo, nosotros le podemos obsequiar 500 de estos juegos de Stone, va con el logo de ustedes, con usted entre montañas, y obviamente un teléfono de contacto. Igual va con las logos de las 3 redes de patrimonio que manejamos, la de patrimonio ambiental, la de oficios patrimoniales y la de turismo patrimonial. Y las 2 empresas que nos patrocinan, Terra Nutri, que es una empresa de terapias holísticas y de turismo de salud, e Imperio Publicitario, que es una litografía. Entonces, si ustedes están de acuerdo, en 15 días se los podemos hacer llegar para que ustedes se lo den a los pobladores y a los visitantes y jueguen con esto y conozcan más su patrimonio. Ya ustedes nos dirán si desean que nos lo obsequiemos. Yo estoy de acuerdo. Yo también, claro que sí, para manejarlo en la escuelita me encantaría. Entonces, con esos 15 juegos, perdón, con 500 hojas en 15 días ya nos ponemos de acuerdo. Y lo otro que nos gustaría saber es cómo llegamos al corregimiento Altavista. Cuánto vale el transporte y si nosotros vamos allá, dónde lo cogemos, a dónde llegamos y dónde nos podemos hospedar. Gustavo, ¿qué tal si se empieza en estos momentos a llenar un poco este juego para saber cómo es? Nos parece bien, entonces, alguien que nos diga personajes históricos de Altavista. Bueno, también les adelanto algo. Con doña Marisol y con don Hernán vamos a hacer un concurso ahora. Ellos van a hacer unas preguntas para que el que conteste correctamente tenga una guianza gratuita del corregimiento, ya por fecha, ya acordamos la fecha, de ser un fin de semana. Entonces podemos empezar con el juego de esto. El que más respuestas afirmativas dé, pues tiene los recorridos para 2 personas. Entonces empezamos con los personajes históricos. ¿Qué personajes históricos habitan en el territorio? O habitaron en el territorio. Bueno, si desea Andrés o Hernán o doña Marisol nos comentan qué personajes históricos hay. Comenzando de norte a sur. No, personaje histórico de Altavista, indiferente la fecha, indiferentes, cualquier personaje Bueno, histórico. doña Angélica, de Uga. Doña Angélica, yo creo que Marisol sabe el apellido de ella. Doña ¿Y Angélica, Gilmar Roa, El Garcés y doña Angélica Garcés. Marisol Zapata Garcés. No, este, no, pero es que este de señor, doña Angélica es Garcés. este señor que fue arriero, que ya se nos fue también hace rato, que era de Uga, don Saturio, Saturio De Restrepo. mentalidad. de, eh, la del Jaime museo, también, Jaime. de la familia Sánchez. Pero La familia Mora. más que personajes de ese, más que personajes, pues me atrevería a decir las 10 primeras familias que entraron al corregimiento: los Sánchez, los Mora, Familias tradicionales. los Ramírez, los Muñoz, Los Moras. sí, fueron los segundos. Válgame, Ray. Los Taborda en Manzanillo.
Perfecto. ¿Alguien del público nos puede decir un atractivo cultural de Altavista? Inclusive te lo mencionamos. Un atractivo cultural es una edificación, es un camino ancestral, una escultura. Camino de Guaca, Piedra Galán, Alto el Cacique, Museo del Manzanillo, Corporación Cultural Altavista, inclusive un punto que queda en límites entre Altavista y la Comuna 13 sería Convento de Madre Laura. Sí. Bueno, para el público, si el público no contesta, pues ya contestan ustedes. ¿Qué atractivos ambientales? Ahí hablamos mínimo de 4 o 5. Un atractivo ambiental es una reserva, una quebrada, un río, una cuenca. No se van a ganar los premios hoy. ¿Qué atractivo ambiental hay en el municipio, en el corregimiento? La Piedra Galana, los cerros, ahí está todo lo que dijeron ahorita, la laguna, todo lo que dijo Andrés dijo todo. El Alto del Barcino, la Reserva del Barcino. Sí. Pregunta, ¿le haremos a esa Clarisa? Sí. No, pero yo estoy fuera de concurso, es para animar los muchachos. Bueno, listo. Bueno, Sí, entonces, para animarlos, tenemos cuatro grandes microcuencas. te lo mencionamos al principio. Una de ellas, Ana Díaz. Bueno, entonces sigamos con animales silvestres que habitan en el municipio. Cuando hablo de silvestres, no incluye los domésticos. Está tímido el público hoy. Ahí quisiera yo hacer un aporte. Los tigrillos. Perro zorro, Zorro perro, sí, zorro perro, las aves. el cuzumbo, que ha sido avistado arriba De extinción. en el Cerro de las Tres Cruces. Las zarigüeyas. Las ardillas. ¿Qué tipo Nosotros de tenemos, aves? nosotros tenemos alrededor de 120 especies de aves. Sí, ¿Qué sí. tipo de aves hay allá? Muchas. A ¿Qué ver, tipo ¿quién de sabe? especies hay? Está Cacique Candela, está Ranfucelus, está el carriquí de montaña. Son 120 especies de aves. Muy buena variedad. Digamos, ¿con qué fiestas o con qué actividades tiene el municipio? El corregimiento. La de la cometa, acuérdense. Festival del Otra vez Barrio. ¿Qué otra actividad hacen allá de música, de esculturas, teatro, danza? El Festival de las Cometas en agosto. Acuérdense que Andrés nos llevó una vez. Festival de cometas y dentro de una que es muy importante, que es Altavista Semana Cultural, está la que dice el mono, que es el Carnaval del Barro. Está precisamente lo que es la fiesta de San Isidro. Está la fiesta del Manzanillo. Esas son como las cuatro grandes, así que me acuerdo en este momento. Sigamos con Fiesta de los campesinos y campesinas también. qué árboles, qué flores o qué plantas medicinales se plantan en el municipio. El toronjil, el apio, Aromática, ¿cierto? palivio, hierbabuenas, Aromáticas. medicinales. Árboles, árboles de flores, Sí, árboles, flores y o plantas medicinales. cocoperos, amarrabollos. Ah, sí. ¿Por qué se llama marrabollo? ¿Para la diarrea o qué? Cuénteme.
Sí, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. ¿Qué alimentos se cultivan? Eso sí lo hablamos ahorita al principio de la charla, porque alguien se gana el pase doble. ¿Qué alimentos se cultivan en el corregimiento? A ver quién del público nos dice. Ahí está en el chat, el maíz, la cebolla, ahí pues lean. Bueno, ¿quién del público puede decir eso? Porque se llama un pase doble para esta vista. Venga, si me gano la rifa, el mono me lleva y Marisol me lleva a recorrerlo en helicóptero. En burro. Bernardo, En burro. En jet. En burro. No, lo lleva cargado, como los silleteros. No, pesa mucho. Esto no, cargado, pero hasta Piedra Galán. bueno, entonces, o sea, el público, un alimento cultivado ya, ¿qué fue lo primero que dijimos? Ramiro dijo que maíz. Luis Ramiro dijo que el maíz. Luis Ramón no lo escuché. Ahí está en el chat. Es que están escribiendo en el chat. Ah. Maíz. Natilla de maíz, los alimentos, natilla de maíz. Y tamal. Los tamales. Bueno, pero no, o sea, natilla de maíz no es un alimento cultivado. Se le vale el maíz. El maíz. Para que se comunicara con Andrés o con Marisol, perdón, con Hernán Darío o con Marisol para que reclame para que se ponga de acuerdo cuando era allá. Lo acaban de decir, ¿qué gastronomía se hace allá? Todos los productos para coger, porque es tomate, cebolla, Sí, eso es lo que se cultiva, pero ¿qué alimentos se procesan? plátano, café, naranja. Atender a Marcela. Cuidado, mi niño, le da un besito. Gustavo no le escucha. Sí, ¿qué alimentos se procesan allá? No que se cultiven, sino que ya después de que se cultiven se procesan. A ver si el público no dijo los tamales, los fiambres, Eso lo dijo tradicionales. lo dijo Ramiro. Dijo que los tamales, el maíz, la natilla. Y ya por último, ¿qué Morcilla. emprendimientos patrimoniales hay allá? Emprendimiento patrimonial es una artesanía típica, es una gastronomía, es un dulce o un producto que protege el medio ambiente. Los tamales en leña que dijeron ahí que eran muy ricos, únicos. Arepas de chocolate Villarrica. Ay, sí, excelente. Por este lado, el único ganador fue don Luis Ramiro. Y con este juego, miren todo lo que uno puede aprender ahí. Inclusive las personas que leen este juego literalmente le van a dar una información que les va a ser muy valiosa al momento de hacer el guión de turismo. Ahí faltó uno muy importante y es precisamente los que hacen en el Manzanillo y son los dulces de yuca. Ay, sí, qué delicia. A queso y altavista, sabe a morcilla también del Manzanillo. Arroz con leche. Y sabe a aburrajado de los afros del Nuevo Amanecer. Y arepa en cayana, tan rico. Arepa de Perfecto. chocolate. Todos esos productos, la idea es que este es un espacio para que los puedan promocionar, porque aquí necesitamos ayudarnos entre todos. Es decir, que si hay un producto allá, Y el tapado de la arepa de chocolate, el tapado que llaman, las tortas y los bollos de chocolate. Los bollos para los frijoles. De maíz, de chocolate también. No, el bollo hecho en el capacho, que es una delicia, o las estacas de motes que las abuelas llamaban. es que rico. Y las arepas de mote con cal y la carbonilla esa. En un próximo programa poder recibir todos estos productos y que la gente los conozca y que tenga un teléfono de contacto. Porque Se me olvidaba también otro y es el pollo ahumado. Bueno, entonces mire todas las cosas que usted tiene acá. Y en la gastronomía pasa algo muy curioso. Muchos pueblos que hemos visitado, cuando van a darnos el refrigerio para subir a un cerro, para ir a un recorrido,
da tristeza que muchas veces son productos envasados y productos ni siquiera de Medellín ni de Antioquia, sino productos de afuera. Entonces miren todos los productos que ustedes acaban de decir, perdón, y qué rico que cada vez que hay un recorrido siempre sea con productos de la región, con nada de afuera. Porque es que aquí tenemos que hacer una economía circular, una economía que le ayude al municipio, que le ayude al corregimiento, que le ayude al territorio. Nosotros no podemos venir de otro lado con el mercado listo o ir a comprar en un almacén de cadena. Siempre se le debe comprar al campesino, a la gente de allá. Eso es fundamental. ¿Por qué? Para que ellos también se puedan sostener y para que el recorrido sea autosostenible. Es importante en cada recorrido, lo que ustedes acaban de decir, comprarle a la gente de la región. Don Hernán, les cedo la palabra si ustedes desean hacer algunas preguntas o llamar sobre el público sobre lo que hablamos hoy, a ver quién más se gana un pase doble. Yo les preguntaría, en base a lo que les dije, ¿qué es la producción limpia en la huerta? Bueno, alguien que responda qué es la producción limpia en la huerta. Les ayudo para que se animen. Acuérdense cuando decía ella cómo fumigaba las aromáticas para que no sufriera la tierra. ¿Se acuerdan, muchachos? Al principio. Eso, Ruby dice que utilizaban abonos orgánicos. Bueno, y Rubén, ¿por qué no habla pues de los diametides? Ruby, ponga el micrófono, porfa. Ramiro dice que no utilizan químicos, que ella dijo que no utilizaban químicos. Doña Marisol, la respuesta es correcta. Marisol le está escribiendo en el chat también. Marisol tiene apagado el micrófono. Doña Marisol, ¿nos dice la respuesta de Rubén es correcta? Que sí, hace parte, eso hace parte de la producción limpia. ¿Quién más se anima o les concreto más la idea? El ajo licuado. Ajo licuado con agua se atomiza. Sí, todo eso hace parte de los biopreparados. El tabaco. Sí, Total. total. Prácticamente a veces con las más aromáticas hacemos un preparado para limpiar otras y dejamos que la tierra descanse. Yo la felicito, Marisol, excelente charla. Y ahí participaron dos personas, que son Ramiro y la otra niña, ¿cómo es que se llama? Que no tengo la pantalla Ruby. aquí. Rubén. Ruby. Entonces son los dos, la parejita de show. Ruby avistador de aves y Ramiro avistador de aves. Sí, Perfecto. sí, Doña- pues lo que dijeron realmente tiene que ver. Y bueno, la producción limpia es que desde que empiezo la desinfección con productos totalmente orgánicos, con los biopreparados, jamás agrego ningún químico y todo lo que produzco es bajo la modalidad de producción limpia. Es una producción limpia que garantice que no se echa ningún tipo de químico, que todo es con biopreparados, con abonos orgánicos, abono de las lombrices, el estiércol de las vacas y todos los biopreparados que hacemos con microorganismos de montaña, con mantillo de monte. Y ni siquiera, como somos campesinas, ni siquiera el agua es tratada, el agua es de nacimiento, entonces, por lo tanto, tampoco tiene cloro el agua, o sea, es totalmente limpio. Y hacemos enmiendas al suelo, pero enmiendas naturales. Todo se articula para hacer una producción limpia. Perfecto. Hola. Muchachos, qué pena, ya os tengo que dejar, se me está cerrando el celular, entonces hasta por aquí llego. Perfecto. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, me gané
La carga Piedra Galán. La cargada en bestia era porque... Perfecto. Don Hernán, otra pregunta para el público, a ver quién nos responde. ¿Cómo se llama o cuál es el nombre de uno de los caminos ancestrales de nuestro corregimiento? Ese estuvo fácil. Re fácil. O sea, pasa por el Iconia, pasa por Itagüí, por Envigado. El camino de Huaca, Ramiro, pero ya pues. ¿Qué otra pregunta, don Hernán? Para doña Ruby, la pregunta anterior fue, ¿cuál es el nombre de uno de los caminos ancestrales de nuestro corregimiento? No es los caminos de herradura. Sí, pero hay uno en particular, que lo mencionamos ahorita en varias ocasiones. Rui, en el chat está escrito. Sí, Lea, ya Ruby lo escribió, Camino de Huaca. el camino de Huaca. Listo, doña Bolsón, ¿ya va a hacer otra pregunta? Quiero ver qué tanto estábamos conectados. Yo dije que alrededor de cuántas familias habían beneficiado con las huertas caseras. A ver quién nos ayuda con eso. De pronto, doña Elizabeth. Fueron bastantes. Fueron bastantes familias. Les doy una pista. Las familias que se beneficiaron son cercanas a los 3 últimos dígitos en cuando Luis Tejelo llegó al territorio. Ahí dijeron la, ahí dijeron la fecha, pero o sea, los 3 últimos dígitos es una cifra muy cercana. Ramiro, 541 porque son los 3 últimos dígitos. Es una cifra muy cercana a esa. Fueron más de eso. Aproximen. Bueno, creo que tampoco la contestaron. Si desean, hacemos la última pregunta. Ruby contestó en el chat. Dije que eran 600. Eran 600, pero es una cifra muy cercana. Bueno, última pregunta, a ver si alguien más se la gana. Ya don Luis Ramiro y doña Rubí ya se ganaron un pase doble para ellos. Ya definen la fecha, ya enseguida doña Marisol y don Hernán nos comparten sus contactos para que ellos los tengan y para que cualquiera les pueda preguntar algo sobre Altavista. Yo hago otra pregunta. ¿Aproximadamente cuántas especies de aves se encuentran en nuestro territorio? 120, Efectivamente, 120. 120 especies de aves. Muy bien. Muy bien, Ramiro. Excelente. Pues entonces, por favor, nos comparten sus contactos para que la gente los copie y los pueda llamar y tanto doña Ruby como don Luis Ramiro acorden con ustedes una idea del territorio. Felicitaciones a la pareja show. Los dos más participativos, hermosos.
Bien, puede doña Marisol, si desea nos da su contacto. Don Hernán Piedradita nos dice 304-650-8806. Doña Marisol también nos comparte el de ella, el 311-325-7325. Bueno, ya para terminar la charla, doña Elizabeth se encuentra presente en el chat de la Corporación Guardia Turístico. Bueno, dentro de 8 días nos vemos en este mismo programa, La Voces del Patrimonio. Va a ser el programa número 80 y vamos a hablar desde Guardia, doña Elizabeth, si desea hacernos la invitación. Bien, puede aprender el micrófono. Ah, bueno, tiene bloqueado el micrófono. Pero entonces, dentro de 8 días, a las 7 de la noche, estaremos desde Guardia transmitiendo el programa número 80, La Voz del Patrimonio. Les recordamos que este programa queda grabado en nuestro canal de YouTube, Red de Patrimonio Ambiental de Antioquia. A todas, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos dentro de 8 días. Una feliz noche para todos. Doña Marisol y don Hernán, muchas gracias por la charla de hoy. A ustedes muchísimas gracias. Feliz noche y a todas y todos los participantes. Muy Feliz amables. noche. Cualquier cosa, duda, pregunta, inquietudes, me pueden escribir que con mucho gusto les responderé. Perfecto, don Hernán. Una feliz noche para todos. Muchas gracias. Hasta Feliz luego. descanso, felicitaciones, excelente exposición. Muchas gracias.